¿Sabías que hay pueblos donde la frontera pasa por la sala de tu casa? ¿O que existe un lugar donde puedes viajar 21 horas en el tiempo con solo cruzar una línea imaginaria? Las fronteras separan países, pero algunas desafían toda lógica. Desde islas divididas por el tiempo hasta bibliotecas que están en dos naciones a la vez, hoy te mostraremos las 10 fronteras más extrañas del mundo. Quédate hasta el final, porque el número 1 te dejará con la boca abierta. Comencemos con este fascinante recorrido. Iniciamos este ranking con la Haskell Free Library, una biblioteca dividida entre Estados Unidos y Canadá. Lo curioso de este lugar es que la línea fronteriza atraviesa el edificio, dividiendo su interior en dos países. Antes, los visitantes podían entrar desde Canadá y salir por Estados Unidos sin pasar por ningún control migratorio, lo que la convirtió en un punto de encuentro único. Ubicada en la tranquila ciudad de Derby Line, en Vermont, y en Stansted, en Quebec, esta biblioteca fue construida en 1904 por la familia Haskell con el objetivo de unir ambas comunidades. De hecho, su diseño no es casualidad. La entrada principal está en Estados Unidos, pero la mayoría de los libros se encuentran en territorio canadiense. También alberga una ópera, la única en el mundo donde el escenario está en un país y la audiencia en otro. Sin embargo, con el tiempo, las regulaciones fronterizas se endurecieron. Hoy en día, aunque sigue operando como biblioteca, los controles impiden el cruce libre de un país a otro, convirtiéndola en una frontera extraña, pero fascinante. En el puesto número 9 tenemos una de las fronteras más confusas del mundo, el distrito de Coch Behar, entre India y Bangladesh. Hasta 2015, esta región era un verdadero rompecabezas geopolítico con más de 160 enclaves, lo que significaba que había tierras de India dentro de Bangladesh, dentro de India, dentro de Bangladesh. Un desastre administrativo. Imagina vivir en un lugar donde, para ir al mercado más cercano, tienes que cruzar varias veces entre dos países, sin carreteras directas ni acceso a servicios básicos. Los habitantes de estos enclaves quedaron atrapados en un limbo legal, sin derechos ciudadanos completos ni documentos oficiales. Este enredo territorial existía desde la época colonial, cuando los maharajas intercambiaban tierras como si fueran piezas de ajedrez. Finalmente, en 2015, ambos países firmaron un acuerdo histórico y redistribuyeron el territorio, permitiendo que miles de personas eligieran su nacionalidad y obtuvieran acceso a servicios esenciales. Aunque hoy la situación es más sencilla, este lugar sigue siendo un testimonio de cómo las fronteras pueden complicar la vida de las personas más allá de lo imaginable. En el puesto número 8 tenemos una frontera que alguna vez fue una de las más militarizadas del mundo, la línea Maginot y la línea Siegfried, entre Francia y Alemania. Estas enormes fortificaciones fueron construidas en la primera mitad del siglo XX con el objetivo de defenderse de posibles invasiones, pero su historia es un claro ejemplo de cómo la guerra puede cambiar por completo la geografía y las estrategias militares. La línea Maginot fue creada por Francia tras la Primera Guerra Mundial para evitar otro ataque alemán. Era una gigantesca red de búnkeres, túneles y cañones subterráneos que se extendía a lo largo de la frontera. Pero tenía un problema. Alemania simplemente la esquivó en la Segunda Guerra Mundial, invadiendo Francia por otro lado. Por su parte, la línea Siegfried fue la respuesta alemana, una barrera de miles de búnkeres y trampas antitanques construida para resistir un contraataque aliado. Tras la guerra, muchas de estas estructuras quedaron abandonadas, y hoy en día algunas han sido convertidas en museos, mientras otras están ocultas bajo la vegetación o utilizadas para otros fines. Lo que antes fue una frontera de guerra, ahora es un símbolo del pasado y una lección de cómo los conflictos pueden moldear los territorios y las estrategias internacionales. En el puesto número 7 tenemos una frontera que literalmente está en la cima del mundo, el Monte Everest, la montaña más alta del planeta, ubicada entre Nepal y China. Lo curioso de esta frontera es que, si logras llegar a la cumbre, puedes estar en dos países al mismo tiempo, con un pie en Nepal y otro en China, aunque en esas condiciones extremas, lo último en lo que pensarías es en pasaportes o trámites migratorios. Pero esta frontera no solo es especial por su altura, sino también por las tensiones y disputas que ha generado. Nepal y China han tenido desacuerdos sobre la altitud exacta del Everest, ya que China solía medir solo la roca de la cima, mientras que Nepal incluía la capa de nieve. Finalmente, en 2020, ambos países acordaron una altura oficial de 8.848.86 metros. El Everest también tiene dos rutas principales de ascenso, la cara sur, en Nepal, y la cara norte, en China. Durante algunos años, China ha restringido el acceso desde su lado, lo que ha generado mayor tráfico y problemas en la ruta nepalí. Además, esta frontera es testigo de uno de los mayores desafíos físicos del mundo, con escaladores enfrentando temperaturas extremas, falta de oxígeno y terrenos mortales. Es una frontera única, donde solo los más valientes pueden cruzarla, aunque solo sea por unos minutos en la cima del planeta.
En el puesto número 6 tenemos una de las fronteras más vigiladas y polémicas del mundo, la que separa Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas ubicadas en el norte de África, del resto de Marruecos. Esta frontera no solo es geográfica, sino también cultural, política y económica, ya que separa a África de Europa, convirtiéndose en un punto clave para la migración. Ceuta y Melilla han sido territorios españoles durante siglos, pero Marruecos reclama su soberanía. Para España, son ciudades autónomas, parte de su territorio nacional, mientras que para Marruecos son enclaves extranjeros en suelo africano. Esta disputa ha llevado a tensiones diplomáticas constantes y al refuerzo de una de las fronteras más fortificadas de Europa. La valla que rodea a ambas ciudades es un sistema de alta seguridad con alambradas, cámaras de vigilancia y patrullas permanentes. Su objetivo es evitar la inmigración irregular, pero sigue siendo un punto de conflicto. A lo largo de los años, miles de personas han intentado cruzarla en busca de una mejor vida en Europa, lo que ha generado crisis humanitarias y enfrentamientos políticos. Es una de las fronteras más extrañas porque, aunque están en África, estas ciudades forman parte de la Unión Europea, con una vida totalmente diferente a la de su entorno inmediato. Una línea invisible con enormes implicaciones. En el puesto número 5 tenemos una de las fronteras más inusuales y estratégicas del mundo, la de Kaliningrado, un pedazo de Rusia completamente rodeado por la Unión Europea. Este enclave ruso está ubicado entre Polonia y Lituania, a más de 300 kilómetros de la Rusia continental, lo que lo convierte en un punto geopolítico clave. Kaliningrado pertenecía a Alemania y se llamaba Königsberg hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue anexado por la Unión Soviética. Con la caída del bloque soviético y la independencia de los países bálticos, este territorio quedó aislado de Rusia, convirtiéndose en un enclave altamente militarizado en medio de Europa. Al estar dentro de la Unión Europea pero sin formar parte de ella, el tránsito entre Kaliningrado y Rusia es complicado, especialmente después de las sanciones internacionales contra Moscú. Lituania ha restringido el paso de trenes y suministros, lo que ha aumentado las tensiones entre Rusia y Occidente. Además, Kaliningrado es la sede de la Flota del Báltico, lo que lo convierte en una base militar clave para Rusia. Es una de las fronteras más estratégicas y tensas del mundo, donde la geografía y la política se cruzan en un juego de poder que podría cambiar en cualquier momento. Llegamos al puesto número 4 con una de las fronteras más extrañas del mundo, Bir Tawil, un pedazo de tierra entre Egipto y Sudán que nadie quiere. Mientras la mayoría de las disputas fronterizas ocurren porque dos países reclaman el mismo territorio, aquí sucede lo contrario, ambos lo rechazan. El problema comenzó por un error en los mapas coloniales británicos. Egipto reclama la frontera original de 1899, que incluye la rica región de Al-Aid, pero deja fuera a Bir Tawil, una árida extensión de 2060 kilómetros cuadrados sin recursos. Sudán, en cambio, reclama la frontera de 1902, que le da a Al-Aid pero excluye Bir Tawil. Como ambos países quieren Al-Aid, ninguno reconoce a Bir Tawil como propio, convirtiéndolo en una de las pocas tierras en el mundo sin dueño oficial. Esta tierra de nadie ha atraído exploradores y autoproclamados reyes. En 2014, un estadounidense viajó hasta allí, plantó una bandera y dijo que era su reino, para que su hija pudiera ser princesa. Pero, claro, nadie reconoció su soberanía. Hoy en día, Bir Tawil sigue siendo un desierto inhóspito, sin población permanente ni infraestructura, un rincón del mundo que existe en los mapas, pero no en la realidad de ningún país. Entramos al top 3 con una frontera tan curiosa como surrealista, la que divide las islas Diomedes Mayor y Diomedes Menor, ubicadas en el estrecho de Bering, entre Rusia y Estados Unidos. Estas dos islas están separadas por apenas 3.8 kilómetros, pero también por una línea internacional, y sorprendentemente, por 21 horas de diferencia horaria. Diomedes Mayor pertenece a Rusia y Diomedes Menor a Estados Unidos. Entre ellas se encuentra la línea internacional de cambio de fecha, lo que significa que, desde una isla, literalmente puedes ver el mañana en la otra. Por eso, también se les conoce como las islas del ayer y el mañana. Durante la Guerra Fría, este pequeño espacio era llamado irónicamente la cortina de hielo, ya que marcaba el límite físico entre los dos grandes bloques rivales, Estados Unidos y Rusia. El paso entre ambas islas está completamente prohibido para civiles, aunque están tan cerca que, en invierno, cuando el mar se congela, podrías caminar de una a otra, pero hacerlo es ilegal y peligroso. Hoy, Diomedes Mayor está habitada por una pequeña comunidad rusa, mientras que Diomedes Menor, en territorio estadounidense, tiene solo un diminuto asentamiento nativo. Una frontera invisible, marcada por la política, el tiempo y el hielo.
En el puesto número 2 tenemos una frontera que parece sacada de un videojuego, la del Parque Internacional de La Paz, entre el estado de Dakota del Norte, en Estados Unidos, y la provincia de Manitoba, en Canadá. Este parque es uno de los pocos lugares en el mundo donde puedes caminar libremente entre dos países, sin necesidad de pasaporte, al menos dentro de sus límites. El Parque Internacional de La Paz fue inaugurado en 1932 como símbolo de amistad entre ambas naciones, y abarca más de 9 kilómetros cuadrados. En su interior no hay cercas ni puntos de control visibles, y la línea fronteriza apenas está señalizada por discretos monumentos de piedra. Muchos visitantes cruzan de un lado a otro sin siquiera notarlo. Lo curioso es que, aunque puedes moverte libremente dentro del parque, no puedes salir por el lado contrario sin pasar por migraciones. Es decir, si entras por Canadá, no puedes salir por Estados Unidos sin ser detenido por las autoridades fronterizas, y viceversa. Además, cada año se realiza aquí una ceremonia conjunta con autoridades de ambos países, demostrando que una frontera también puede ser un punto de encuentro, respeto y cooperación, una rareza geográfica donde la línea no divide, sino que celebra la paz. Y en el puesto número 1 no podía estar otra que la frontera más caótica y fascinante del planeta, la que divide Baarle-Hertog, en Bélgica, y Baarle-Nassau, en los Países Bajos. Este pequeño pueblo es como un rompecabezas viviente, donde la línea fronteriza no solo atraviesa calles, sino también casas, tiendas, cafés y hasta habitaciones. La confusión comenzó en la Edad Media, cuando duques y señores feudales intercambiaron tierras sin mucha lógica. El resultado fue un enredo de más de 30 enclaves, porciones de Bélgica dentro de Países Bajos, y a su vez, subenclaves neerlandeses dentro de esos enclaves belgas. Suena imposible, pero es real. Hoy en día, en Baarle puedes comer en un restaurante belga y pagar la cuenta en Países Bajos. Algunas casas tienen 2 números en la puerta, uno de cada país. La regla general para determinar en qué nación estás es simple: donde esté ubicada la puerta principal, ese es tu país. Lo más curioso es que ambos gobiernos han logrado convivir con armonía, con servicios públicos compartidos y normas específicas para resolver disputas. Esta frontera no solo es un caos geográfico, sino también un ejemplo de cómo el respeto mutuo puede triunfar, incluso cuando el mapa parece un acertijo imposible. Y eso fue todo por hoy. El mundo está lleno de fronteras curiosas, pero estas sin duda se llevan el premio. ¿Cuál te pareció la más extraña? Déjalo en los comentarios. No olvides dejar un me gusta si disfrutaste el video y suscribirte a Central Top 10 para no perderte nuestros próximos rankings llenos de datos increíbles. Gracias por vernos, y nos encontramos en el siguiente top.